Cuando tinieblas me rodean, cuando luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. Vamos todos, ¿a quién yo iré? ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me das paz. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me da paz. Vamos toda la iglesia, solo la iglesia. Cuando parece desfallecer, fuerzas se me agotan para seguir. Cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia para mí. Vamos todos, ¿a quién yo iré? ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me da paz. Una vez más, ¿a quién yo iré? ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me das paz. Diga aleluya, diga gloria a Dios, aleluya, diga aleluya, gloria, diga gloria, aleluya, aleluya, oh aleluya, diga aleluya, gloria, 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 diga aleluya, 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 gloria, diga aleluya, aleluya, oh aleluya, 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 gloria, gloria al Cordero, aleluya, aleluya, bendito, bendito, aleluya. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Aleluya. Sean bienvenidos esta noche. Estamos agradecidos. Y yo me quedaba, como siempre, uno se sorprende de lo que Dios hace, ¿no? Pero eso no es todo. Terminó el culto, estábamos ahí saludando a los hermanos. Y entonces se me acerca uno de los hombres, que el primero que había recibido el bautismo, y me dice: hermano, mi esposa está muy triste, se siente estorbada y quiero que oran por ella. Entonces la trajo
y empieza a vomitar y aquellas convulsiones y todo aquello enfrente de la iglesia, enfrente del altar ahí. Entonces le dije a mi esposa, orar por ella, y empezamos a orar, y hermanos, aquella mujer empezó a quedar libre, quedó libre, y después de quedar libre recibió el bautismo del Espíritu Santo. Maravilloso. Pero no fue todo. Ahí estábamos orando cuando viene una mujer de la calle y entra de la calle y dice esta señora: yo estaba visitando aquí al vecino y oí el mensaje desde el patio de la casa, y el Espíritu Santo me habló y me dijo que me viniera para acá porque aquí iban a sanarme hoy. Que le había hablado el Espíritu Santo. Así que aquí estoy. Aquella mujer se entrega a Cristo porque no era creyente, se entregó a Cristo. Y luego oramos por ella. Ella decía: estoy sana, estoy sana, estoy sana. Ella estaba padeciendo los riñones. O sea que ella se convirtió, la otra se había reconciliado. Una endemoniada resultó libre, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hubo revelación del Espíritu Santo en el vecindario para atraer a aquella persona. ¿Saben qué significa eso? Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y forever. Para los que speak English, es forever, para siempre. Al papá de Dani Berríos le gustaba esa palabra, y él decía forever, que Jesucristo era forever and ever, and never, 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 and ever, and ever, and ever, and ever. O sea que él ya no se callaba, él seguía. Es para siempre. Esta noche hay sanidad para usted. Esta noche hay revelación para usted. Claro. Yo lo vi antenoche. ¿Cómo no va a estar el mismo Cristo acá? Si usted no habla en lenguas extrañas, esta noche lo va a recibir. Si no está reconciliado, pues reconcíliese. Si no conoce al Señor, entréguese. Él es el mismo. Estamos a la puerta de la venida de Cristo. Es el tiempo de ver la mano de Dios, de abrir el corazón, de tener una apertura total al Espíritu Santo. Que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros para la gloria del Señor. Esta noche algo más o menos de eso es el tema. No voy a hablar de la dependencia del Espíritu Santo, tal vez el segundo mensaje, o el tercero, o el cuarto, porque vamos a terminar hasta las 7 de la mañana. No, ya se asustaron algunos. No. Pero lo que vamos a iniciar esta noche es algo que es muy grandioso. Está en Santiago, donde estábamos leyendo el capítulo número 5 de Santiago. Puestos de pie, hermanitos, vamos a leer la palabra de Dios. Santiago capítulo número 5. Y dice la escritura: versículo que leemos es el versículo número 13. Capítulo 5, versículo número 13. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo.
Voy a seguir leyendo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración de fe, lo que dice el verso acá, la oración eficaz del justo puede mucho. Finalmente voy a leer el versículo 17. Dice: y Elías era hombre sujeto, hombre sujeto, dice, a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y produjo fruto. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Esta noche quisiera en primer lugar preguntarles cuántos leyeron el proverbio de hoy. Gracias. ¿Solo 3? Hay que leer el proverbio todos los días, hermanos. De acuerdo a la fecha, hoy es 15, se lee el proverbio 15. Mañana es 16, si Dios quiere, se lee el 16. El 14, leímos el 14, y para atrás, desde el 1 de cada mes se va leyendo el proverbio. Es una buena costumbre, y aparte de eso, son muy útiles para la vida del creyente. El proverbio número 1 dice: para entender sabiduría. Para muchos beneficios de la vida del creyente son el libro de los proverbios, conocer los proverbios. Y entonces leerlos regularmente cada mes, o sea, cada mes se lee el libro. Vuelve a empezar hoy estamos a 15 de marzo, entonces termina, vamos 16 mañana y termina el 30 o 31, depende del mes que sea. Y el 1 del mes volvemos a empezar el proverbio número 1. Y el 2 del 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10, 30, 30, 31, 31. 31 proverbios. Para que aprendamos sabiduría. Entonces no lo leyeron, pues. El libro de los proverbios, el capítulo 15, lo traigo a mención por el hecho de que dice acá, hace mención de la oración 2 veces. Dice: la oración de los rectos es el gozo del Señor. Y luego dice más otra vez, dice: Él oye la oración de los justos. Sin embargo, hay un versículo ahí que me llama la atención, que es el 33 del capítulo 15, que dice: a la honra precede la humildad. Quisiera que pensáramos por unos momentos, queridos hermanos, ya a la luz de Santiago y del libro de los Proverbios, que pensáramos algo con respecto a lo que es precisamente la vida de oración, yo diría más la honra que nos es dada a través de la oración. La honra que nos es dada y la honra que alcanzamos a través de la oración.
Esta noche se supone es para orar. Ojalá podamos orar un rato por lo menos esta noche. Pero quisiéramos hablar sobre esto, la honra de hermanos que nos es dada en y a través de la oración. Cuando uno lee esta escritura que leímos de Santiago, que dice en primer lugar el verso número 13, que fue el primero, se deduce que al hacer oración el afligido es liberado. Porque dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. En el verso 14 dice, ¿está alguno enfermo? Que oren. Y ahí sí lo afirma, dice, y el Señor lo levantará. Luego dice que lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué tipo de pecados? ¿Ah? Bueno, es que hoy en día hay la iglesia cristiana de hoy es rara. Porque si depende del pecado, le dan otra vez entrada al hombre a la comunión. Si es un tipo de pecado que ellos consideran que es imperdonable, ya no entra. ¿No han sabido ustedes de eso? Sin embargo, aquí la Biblia dice que si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia, díganlo, de todo pecado. Díganlo más, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es una de las trampas del diablo. Cuando creyentes que cometieron alguna falta grave, entonces el diablo dice, pero es que vos tenés un pecado que es singular, entonces siempre seguís siendo mío, pero anda a la iglesia. Nada de eso. Si la obra es perfecta, es perfecta. Y eso es lo que dice Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Ahora el asunto es que la oración, según el verso 13, saca de la aflicción. Según el verso 14, sana, perdona todos los pecados. Y luego dice el número 16, vuelve a ser sanado. Esto pareciera que la sanidad del verso 16 es diferente, ¿ya se fijaron? Ajá, exacto, porque él dice perdonaos los unos a los otros. Hay gente que está enferma adentro. Hay gente amargada adentro. ¿Alguna vez veas en un espejo a ver cómo le mira su cara? A ver si se mira con gozo o usted tiene cara de enfermo. Es que hay gente que tiene raíces de amargura tan profundas que está enfermo. Él se ríe, pero su alma está amarrada. Por eso el verso 16 dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas para que seáis sanados. Pero ya el verso 14 dice que lo va a sanar la oración de fe, sanará al enfermo. Entonces está hablando de enfermo físico el 14, pero el 16 está hablando del alma, de los que crean o se cría dentro de ellos un resentimiento hacia los demás. Esa es una de las peores enfermedades que hay en el mundo hoy. Algunas veces algunos dicen que la artritis es producto del no perdón. Dicen, yo no, si hay algún artrítico aquí, lo siento, pero es lo que dicen nada más. Algunos otros dicen que tener diarrea continuamente es peligroso también. No, pero es verdad, no por el hecho de tener diarrea, sino el asunto es que a veces son producto de emociones, de una vida emocional cautiva. Que no pueden dormir. ¿Cuántos no pueden dormir aquí?
Por eso vinieron a la vigilia y dijo, hoy mejor voy a aprovechar de a sentar a una silla, porque yo no puedo dormir. Puede ser que emocionalmente también esté mal. Pero es una de las peores enfermedades, y donde también hay una serie de pastillas, Calmadol, y una serie de pastillas hacia los nervios, hacia la vida nerviosa para poder descansar. Luego hay una serie de gastritis. Gastritis, ¿cuántos tienen gastritis acá? Gastritis. Puede ser que su gastritis sea emocional. Sí, es que a veces uno dice, no, es que yo no tengo orden en las comidas. Nada. Lo que pasa es que puede ser que usted tiene problemas con alguien. Y entonces usted odia a alguien, y entonces eso de odiar a alguien, uno produce un líquido así verde que se lo está comiendo por dentro. Pero solo estoy hablando del verso 16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. No quiere decir que ya el verso 14 quedó de más, sino que el 14 es físico y el 16 es emocional. Pero esta noche vamos a salir sanos todos de aquí. Luego dice el verso ese es feísimo. La parte final del verso 16 dice, la oración eficaz del justo, díganlo conmigo, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto quiere decir que la oración no tiene límite. La oración de un hombre, de una mujer, y eso es lo que está refiriendo acá, del justo, puede mucho. Y finalmente, se habla aquí, dentro de ese mismo marco, de Elías, que dice, primero menciona que era sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pero luego dice, oró fervientemente. ¿Y qué pasó? ¿Ah? No llovió. No llovió. No llovió. Oró fervientemente, pero era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, finalmente volvió a orar y el cielo dio la lluvia y produjo fruto. Me llama la atención las palabras finales del verso 18, produjo fruto. Me llama la atención luego que dice el verso 17, no llovió sobre la tierra 3 años. Luego dice, la parte final, lo que le dimos del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, es lo que estoy diciendo. En el verso 16, verso 14, verso 15, verso 13, se habla sobre el potencial que reside dentro de la oración misma. O sea, el nivel de honra que nosotros alcanzamos mediante la oración. Esto es extraordinario. No voy a preguntar si hoy oraron, porque ya pregunté si leyeron el proverbio que es más fácil que orar, y no lo leyeron. Orar es probable que ni siquiera lo hayan pensado. Pero ¿cuántos oraron 1 hora? Bueno, no levanten la mano, fariseos. Pero no oraron, es la verdad, se les nota. Ahora, ¿por qué no se ora? Es precisamente porque se ignora la honra, el nivel de honra al cual la oración nos traslada al practicante de la oración. Cuando se lee la frase final del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho,
esas dos palabras puede mucho, puede mucho, puede mucho. A mí me habla de un nivel hermano, de una capacidad, de una acción extraordinaria en aquel que practica la oración. Ahora, el asunto es que yo diría, ¿por qué no se ora? Sería lo primero. ¿Y cómo resolver ese problema de no orar hasta llegar a orar, a practicar la oración de una verdadera forma, de una verdadera manera, por un lado? Entonces aquí la misma Biblia en el proverbio que no leímos, pero se los mencioné, y este capítulo, nos parece que nos habla algo con respecto a lo primero, es que debemos de saber la grandeza o la honra que nos es dada en la oración. Eso es lo primero que debemos de saber. Cuando se ora, una persona cambia. Dice el afligido, si está afligido, haga oración. Entonces quiere decir que el poder de la oración cambia al individuo. Segundo lugar, debemos de saber que la oración sana al enfermo. La oración es capaz de traer el perdón sobre la persona. La oración es capaz hermanos, de hacer que los hombres habitemos en una armonía plena, porque somos sanados en nuestro fuero interno. Y finalmente, la oración efectiva del justo, que puede mucho, es capaz de cerrar el cielo o de abrir el cielo. Es capaz, finalmente, según el verso 18, de producir fruto. Ahora, uno a veces piensa cómo llegar a ese nivel. Bueno, orando. Cuando se ora, está establecido que va a haber restauración del carácter del individuo, va a haber transformación de su estado de ánimo, va a haber sanidad, va a haber perdón, va a haber liberación, va a haber todo tipo de beneficio. Entonces, ese es el primer elemento que debiera nosotros motivarnos para orar. Que la oración nos lleva a un nivel de identidad con Dios. A un nivel de identidad con Dios. Ustedes saben que Dios es poderoso. Que Dios ha trazado todas las cosas según el designio de su voluntad. Que no hay nadie que le diga, te equivocaste en esta plana, hiciste mal esto. Nadie puede decirle nada, jamás. Es soberano. Sin embargo, la oración nos lleva a una dimensión de honra. Yo diría una dimensión divina. Que uno puede orar por alguna situación X. Y que uno ore creyéndole a Dios y que las cosas van a cambiar. Eso es extraordinario. Es extraordinario porque hermanos, en este mundo que vivimos nosotros, las cosas cambian, yo diría, básicamente, voy a decir tal vez 3 maneras, 4 maneras. Las cosas cambian con una pistola en la cabeza de alguien. Ahí cambia rápido. Por favor, me da la billetera, si no le vuelo la cabeza. Con muchísimo gusto, aquí está. Es decir, cambia rápido. Puede cambiar también si se educa a la persona, se cultiva el cerebro, porque uno es bruto, ¿no? Nace algo animal, entonces si uno se cultiva, las cosas cambian. Por eso es que la gente le dice, estudie, estudie, estudie. Porque el que es burro, siempre lo andan jalando, lo andan empujando. Pero el que se cultiva es diferente, puede cambiar. También la disciplina puede hacer que uno cambie. Disciplinarse. Disciplina absoluta. De eso también nosotros no sabemos nada.
Bueno, de la disciplina absoluta, eso nada. Quizás el otro aspecto pudiera también pensarse dentro del marco de la disciplina, que podría producirse algunos cambios. Sin embargo, llegar a lo que son los designios de Dios sobre la civilización, lo creado, eso no se puede, excepto por la oración. O sea que dentro de este mundo uno puede producir algún tipo de cambio con la disciplina, con el cultivo del cerebro, con el dinero inclusive. El dinero sirve para todo, dice la Biblia. O sea que puede cambiar voluntades en un momento. El soborno, la gente se vende y la gente se puede comprar con dinero. Sin embargo, ya dentro del designio divino, de lo que en realidad es grandioso, eterno, ahí el hombre ya no puede hacer nada, porque Simón intentó, ¿se acuerdan? Intentó comprar a Pedro. ¿Cuánto vale eso que tú, cuando pones las manos, cae el Espíritu Santo? Dime cuánto vale, te lo voy a comprar. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea que ya en los designios divinos no se puede entrar a través del dinero. No se puede tampoco entrar con la mentalidad humana. Con el cultivo de la mente no alcanza para llegar a ese nivel de honra extraordinario que se muestra en la Biblia, que podemos cambiar al afligido, cambiarlo, al enfermo, transformarlo, sanarlo, al que está en pecado, liberarlo, cerrar el cielo, abrir el cielo. Eso no, ahí no llega el dinero, no llega la disciplina, no llega nada. Entonces, pero se habla de que a hombres les fue dado eso. Porque dice Elías, siendo hombre sujeto a las mismas condiciones nuestras, él dijo, se ha cerrado, y luego dijo, se ha abierto, y sucedió. Lo que significa es que él estuvo en una posición en donde ya no solamente tenía dominio en un sentido o posibilidades mediante la disciplina, el dinero, el cultivar de la mente o la fuerza de transformar una situación existente, sino que se habla de una posición que va más allá, va más allá, va a lo eterno, a lo glorioso, a lo invisible, a donde nadie puede llegar. Ustedes han oído a los médicos que dicen, vamos a hacer lo que sea posible, vamos a intervenirle, no le garantizamos nada porque no está en nuestras manos, nosotros cortamos, cosemos, pero está en otro dominio que las cosas sucedan. A ese dominio y a ese nivel de honra nos asciende o nos lleva o nos conduce la oración. Ahí. ¿Sabían ustedes que ustedes tenían ese poder? Lo sabían. ¿Sabían ustedes que ustedes tenían ese poder? Yo sé que disciplina no tienen. Dinero para comprar voluntades tampoco. Pistola no sé si todavía usan. ¿Pero qué? Pero que ustedes sepan que pueden por la oración sanar, liberar, transformar, cerrar el cielo, abrir el cielo, ir sobre la naturaleza. Eso es extraordinario. Digan la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Pero digan la verdad. ¿Son creyentes? No van a contestar pues. ¡Son creyentes! ¿En qué? ¿Sí saben en qué? En nada. Porque la mayoría de los creyentes son aguados. La mayoría de los creyentes no saben el poder que tienen en la oración. Nosotros nos afligimos por un vientecito que se metió por aquel lado.
Nos afligimos porque cierta situación nos está amenazando. Nos sentimos atribulados porque ciertas circunstancias nos están presionando. Y no dice acá que la oración cambia el estado de ánimo. No dice aquí que la oración sana al enfermo y le perdona los pecados. No dice aquí que la oración, hermanos, puede sanear las relaciones. No dice aquí que la oración es capaz de cerrar el cielo y de abrir el cielo. ¿Cómo se sienten ustedes en la vida como creyentes? Así como, no sé, como pollos desplumados. No se me ocurre otra cosa, pero me viene la figura a la mente: patos desplumados. Y van así, cuac, 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 todos desplumados. Cuando llueve se ven mal. Bueno, no se los quieren ni comer, pues, porque ustedes están desplumados. No son ni apetecibles. Es decir que, ¿por qué? Porque no hemos llegado al nivel de honra que se diseñó. No podemos nosotros emplear la autoridad que nos fue concedida. Somos creyentes. Nosotros lo que podemos hacer es llorar bastante, condolernos, poner caras tristes. Eso somos expertos en hacerlo. Uno no tiene que preguntarle: ¿cómo está, hermano? Ya se sabe. Desplumado. Anda con miedo que el gavilán anda por ahí volando cerca. Porque ya el único que lo quiere llevar es el gavilán, que lo ve desplumado. Dice: ya está preparado, sin plumas. Ya le voy a caer encima a ese hermanito que anda por ahí. Porque él no emplea. ¿Emplea qué? El poder que le ha sido dado. ¿Ustedes sabían que ustedes pueden cerrar el cielo? ¿Sabían ustedes que ustedes pueden sanar un enfermo? ¿No dice la Biblia: a quien le retuviereis los pecados le serán retenidos, y a quien los perdonare le serán perdonados? ¿Ustedes creen que al Papa fue el único que le fueron dicho eso? Quiere decir que al creyente le fue dada una autoridad extraordinaria. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero está hablando de un poder extraordinario, de una honra, de la efectiva oración que puede mucho. Ahora, el problema es que mucho poder en gente tonta no sirve. Dicen, no, hay un dicho por ahí que dice: no hay peor cosa que darle poder a un burro. Porque como es burro y tiene mucho poder, él hace estragos. Es como cuando una persona humildita que nunca estuvo en nada, ahora usted va a ser el dueño y jefe y mandatario de todo esto. Entonces empieza: hoy sí, dice, ¿verdad? Hoy soy el puritite jefe aquí. Y empieza a molestar a todos y a despreciar a todos. Se roba todo lo que entra. Porque como él nunca había tenido, no sabe administrar nada. Ahora el asunto está que pareciera que a nosotros nos fue dado tal poder en la oración, pero nosotros no lo empleamos. Bueno, pareciera que nosotros tenemos el problema que no es que seamos burros con poder, sino que somos, ¿qué dijera? Somos creyentes sin emplear nuestra capacidad, nuestro armamento, o revelar el nivel de honra que nos fue dado en la oración.
¿De qué somos capaces nosotros en la oración? ¿Ah? ¿De qué somos capaces en la oración? De todo. Porque dice, la oración eficaz puede mucho. Porque llega a un nivel de honra, como que si Dios lo hubiera puesto al lado de él para gobernar. Por eso es que es raro. Porque él, siendo soberano, nos admite a nosotros en nuestra oración, porque dice que él, el contentamiento del Señor, el proverbio de hoy, 15, dice, es la oración de los justos. ¿Por qué se va a alegrar en la oración de los justos? ¿Por qué? Porque le están pidiendo y 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 pidiendo. ¿Eso va a alegrar? No. Lo que pasa es que han llegado a su nivel en donde ellos están empleando la sabiduría, el poder que les ha sido dado de una manera similar, semejante a lo que Dios haría. Imagínense ustedes, hermanos, ¿hasta dónde dice la Biblia que la oración del justo es su gozo? Y que él, en el mismo proverbio dice, y él oye la oración. Él la oye. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque nosotros pedimos, Señor, que se me acabó el gas, y tú sabes que estamos sin gas, Señor. El gas. Que mira que no tenemos para no sé qué, y que nuestras aflicciones el Señor resiste, así que. O sea que nosotros nunca llegamos al nivel de, imagínense ustedes, de cerrar el cielo, de abrir el cielo, de sanar los enfermos, de perdonar los pecados, de atar las situaciones anormales, de liberar las bendiciones, de tener un dominio, de verdaderamente llegar a un nivel de honra en el manejo del poder que nos fue dado a través de la oración. Por eso es que en primer lugar debemos de entender el poder que nos ha sido dado en la oración, para luego proceder, hermanos, de la manera que el mismo proverbio dice en el verso 33 del capítulo 15, antes de la honra, la honra la precede la humildad. Eso ya es el segundo paso. El primer paso es el reconocimiento de lo que la oración es. Es como que si Dios nos dijera a nosotros, decidan ustedes qué van a hacer. Decidan qué van a hacer sobre las situaciones. Porque ustedes han llegado a un nivel que ustedes ya tienen la mente de Cristo. Tienen el Espíritu Santo gobernando. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces tienen una capacidad extraordinaria para obrar, hacer. Como que el nivel, digamos, fuera de comprensión de lo que es la oración, es una oración así muy pobre, ¿no? Como dice Santiago mismo, dice, vosotros no recibís, dice, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces esa es una mente muy baja que no está identificada con el nivel de lo que la honra en la oración es verdaderamente. Entonces, para que nosotros primero lleguemos a ese nivel de expansión de la bendición y de la riqueza y del poder liberado, entonces entendemos que está en la oración. Pero la oración, entonces vamos a cultivar no la oración en sí, sino la actitud que luego nos va a llevar a tener el nivel de Dios para pedir correctamente. Porque San Juan dice, si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, sabemos que la tenemos. Pero para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios tiene que haber una superación de nuestra mente tan de maní. Mente de maní. Las ovejas tienen un cerebro del tamaño de un maní. ¿Saben qué es un maní? Peanuts. Son así.
El cerebro de la oveja es del tamaño de una maní, de un maní. Y cuando el Señor nos comparó a nosotros, que somos un rebaño de ovejitas, nos dijo, ya saben qué, que no tenemos cerebro. Nosotros tenemos que llegar al nivel de comprensión de lo que es. Si no es que nosotros debiéramos de andar en este mundo, pero así como andan los que andan armados, así. Debiéramos de estar orando por Siria, por la guerra que hay allá en el Medio Oriente, por la crisis que se vive en Sudamérica. Debíamos de estar orando, pero por cosas así groseras, gruesas. Lo que nuestro Señor, mira que se me destrabó el zapato. Nosotros andamos en el puro suelo. Cerebro de maní. Leí un libro que se llama La vida en el redil hace muchos años. Y dice que si una ovejita se cae para atrás con las patas para arriba, se muere. Así se queda. Porque no le da la inteligencia de darse vuelta. O sea que parece que nosotros hemos llegado a vivir en ese subnivel en la vida cristiana. La vida cristiana es, en verdad, es triste. Mucha gente humilde, que precisamente el evangelio fue predicado a los pobres para enriquecerlos, porque dice, se hizo pobre para enriquecernos, no necesariamente dentro del marco de los lingotes de oro, o que llueva oro y que se me manchen las manos de oro, no, sino dentro del marco de la riqueza, de la capacidad de poder determinar, decidir, pedir correctamente dentro del marco de la voluntad de Dios. Casi como que somos dioses. ¿Se imaginan ustedes lo que el Señor ha hecho? Bueno, si alguna vez han leído la escritura, dice, el apóstol Pedro dice, para que llegaseis a ser, dice, participantes de su naturaleza. Para que llegaseis a ser participantes de su naturaleza. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Éramos silvestres. Y nos injertó en la vid verdadera para que viniésemos a ser participantes de su naturaleza. Es decir, que llegar a dimensiones verdaderas de honra. ¿Saben dónde debían de estar ustedes y yo? Como siendo los, así tipo los profetas del Antiguo Testamento. Tipo José, tipo Daniel. Le dijo a la mujer, aquí en tu reino hay uno que ese lee lo que sea en la pared. Ese es cosa seria, ese es tremendo. Se sabe de todo. El espíritu de los dioses mora con él. Esos son ustedes. No, esa vieja lo dijo en ignorancia. El espíritu de los dioses. Nosotros sabemos que con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Pero no lo empleamos. Vivimos en un subnivel. Preocupados, ¿qué comeréis? ¿Qué vestiréis? Cuando vosotros sabéis que todas esas cosas os serán añadidas. Cuando busquéis primeramente el nivel de identidad, el reino de Dios y su justicia. Dios nos dio una capacidad, un nivel de honra extraordinaria. Si ustedes tienen algún problema, solo tienen que orar y sucede. Si hay algún enfermo, lo sanan. Si está molestando a alguien, lo atan. Si alguien está fregando, lo desatan. O sea que lo atan, lo desatan, hacen lo que quieran. ¿O no lo creen? ¿Para qué diablos creen ustedes que lo levantaron como iglesia del Señor? ¿Para que vengan todo el tiempo aquí a sentarse? Canten, hermanos,
Alaben al Señor. Y que viven una vida mediocre cristiana con mal testimonio. Para eso lo levantó el Señor. No. El Señor lo levantó para manejar ese nivel de honra extraordinario. Y si nosotros ya sabemos de ese nivel de honra, es una pena y una vergüenza, ya lo es, que no oremos. Pero ¿cómo vamos a orar si nosotros no tenemos todavía el nivel propio para poder orar? Entonces aquí es donde viene el proceso. Lo primero es, a la honra lo antecede o lo precede la humildad. Para llegar nosotros a ese nivel necesitamos humillarnos. Debemos decir, Señor, yo no quiero pensar con mi mente ni con mi corazón, sino quiero hacer mías las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 2:20. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es humillación. Eso es humillación. Eso es humillación, decir yo no sé nada, no puedo nada y quiero vivir para tu gloria. Eso es lo primero. Después de haber entendido el poder que nos ha sido dado en la honra de la oración. Después de la humillación, la Biblia dice que en el proverbio, dice, ¿cómo es que dice acá? Dice, la oración de los rectos es su gozo. Ese es el versículo número 9, número 8. Y el verso 29 dice, Él oye la oración. El verso 29 la oye. Y el 8 dice, Él es su gozo. Para que la oración nuestra tenga efecto, tiene que tener nuestra oración, tiene que tener agrado delante de Dios. Porque es su gozo. Es su gozo. Entonces tiene que tener agrado. Si mi oración no agrada a Dios, o lo que dice el apóstol Juan, dice, si no es conforme a la voluntad de Dios, no funciona. Pero si sabemos que pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, lo sabemos que lo tenemos, lo que hubiéramos pedido. Pero entonces quiere decir que es el gozo de Dios mi oración. ¿Y cómo puedo lograr que mi oración sea el gozo de Dios? Es una vuelta que les he dado, hombre. Primera de Juan, otra vez. Que mi petición sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso va a ser el gozo de Dios. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero ¿y cómo hago para entrar dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saberlo? Vuelvo al punto. Romanos 12, si ustedes quieren. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, siempre humillados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la humillación, la consagración, antecede a la honra, según el verso 33 del capítulo número 15. Y el verso 8 es el gozo de Dios, nuestra oración. Pero ¿y cómo va a ser el gozo? Si nosotros estamos pidiendo disparados por otro lado. Entonces la humillación tuvo que habernos llevado a un nivel en donde nosotros comprendemos la voluntad de Dios agradable y perfecta mediante la humillación. Nos es otorgada sabiduría de Dios para orar y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, donde nuestros deseos han sido crucificados. Nuestra vida no tiene valor, sino tiene valor lo que Dios quiere hacer en este mundo. Solo voy a decir algo, permítanme, queridos hermanos, amigos, consiervos, religiosos que estáis esta noche aquí.
Nosotros hemos llegado a pensar que la vida religiosa es salir del mundo en un sentido y encontrar dentro de la religión el subsidio material o bienestar de otro tipo material para seguir viviendo en el mundo. Lo voy a repetir. Parece que la mayoría de los creyentes hemos llegado a pensar que salimos del mundo, nos hemos introducido dentro del marco religioso para tener un nuevo proveedor en nuestras necesidades. O sea que suplantamos el proveedor del mundo por el proveedor de acá, pero nunca pensamos en superar hasta la voluntad de Dios y la dimensión de la perfección de lo que es en sí la oración. Y por eso es que nuestra religión se vuelve monótona, aburrida. Nuestros hijos no quieren acompañarnos a la iglesia, nunca se convierten, porque nosotros tenemos una vida religiosa extraña. Volvemos al mismo juego del sistema mundano y olvidamos lo que realmente Dios nos ha enseñado. Es el momento para que nosotros en verdad nos humillemos y que Dios nos vuelva a llevar a esa dimensión en donde nosotros vamos a tener un nivel de honra extraordinario. Voy a terminar con esto. Después de saber lo que es la oración, o sea, el nivel y potencial que nos es dado en la oración, es posible que Satanás no nos permita a nosotros ejercerlo. ¿Oyeron lo que dije? ¿Quién lo quiere repetir? No lo van a repetir. Les estoy diciendo que después de saber el potencial que reside en la oración y la honra que representa, muy probablemente Satanás no va a querer que nosotros lo empleemos, porque nosotros ya somos peligrosísimos para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Impedirlo, claro, lo va a tratar de impedir. Pero es lo que dice acá. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. O sea que sabiendo que tenía condiciones humanas que, hermanos, de alguna manera se oponían al empleo de la vocación en la oración y alcanzar el nivel de honra, entonces Elías lo que hizo fue vencer sobre ello. Luchó sobre su mente y su condición natural para llegar y ejercer verdaderamente una función, que fuera una función semejante a la de Dios en la tierra. ¿Ustedes creen que pueden transformar su familia? Sí, pero no lo han hecho. ¿Creen ustedes que pueden transformar su vecindario? Sí, pero tampoco lo hemos logrado. ¿Creen ustedes que podemos hacer maravillas en este país? Sí, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no hemos empleado el recurso extraordinario de la oración. No hemos empleado el poder. No hemos entendido el potencial extraordinario que reside en la oración. Sino solamente lo hemos oído y no hemos entrado al nivel superior, caminar, yo diría, en el mismo nivel que la mentalidad divina, para poder, hermanos, ejercer un dominio o disfrutar del nivel de bendición que Dios nos ha concedido en la oración. Hay muchas cosas que aquejan este sistema, este mundo. Hay muchas situaciones que están en el país. Por ejemplo, en este país, algunos han dicho que
que por ejemplo sobre Guatemala, sobre Salvador, sobre Honduras, hay una clase especial de demonios. Y no están tan perdidos, porque hay ciertas actitudes en la gente, asesinas, malvadas, que tal vez no se dan en otras regiones de la tierra, pero esas son argumentaciones, pero no deja de tener cierto peso. Sin embargo, hay otras regiones, tal vez África o la China, o tal vez otras naciones desarrolladas que tendrán otro tipo de actitudes, pero ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros ante la crisis mundial? ¿O qué hacemos nosotros ante las situaciones que están llevando cautivas las almas al infierno? ¿Qué hacemos nosotros ante las situaciones del pecado que se desarrolla de una manera grotesca en el mundo? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nada. ¿Por qué? Porque no emplea su nivel o el nivel de honra, porque todavía no está en condiciones. Bueno, el Hebreos y el apóstol Pablo, los Corintios, en alguna oportunidad, en Corintios y en Hebreos Corintios dice, os di a beber leche porque no erais aptos. En Hebreos dice, tengo muchas cosas que deciros, dice Juan, primera de Juan, segunda de Juan, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero mejor se las voy a decir después, porque no eran capaces. En Hebreos dice, no han desarrollado, no pueden comer carne. Es decir, que todo el tiempo nosotros estamos pensando, ¿ya se dieron cuenta que ya salió el nuevo BlackBerry? ¿Ya se dieron cuenta que hay un nuevo iPhone? Ese es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero. O sea, nosotros estamos pero en otra dimensión de locura profunda. Mientras las almas y los países bajo potestad del diablo, y la iglesia cero actividad productiva. La iglesia no puede cerrar hoy el cielo, no puede abrir el cielo. La iglesia ya no sana, la iglesia ya no hace nada, porque olvidó que es el cuerpo de Cristo, que tenemos la mente de Cristo, y que podemos, eso lo dice San Mateo 16, atar, desatar, abrir, cerrar, pero lo hemos dejado de lado para ocuparnos de nuestros mensajes. Son disertaciones sobre plastilina, trocitos y recorte. O sea, lo mínimo, kindergarten. Lo mínimo, peleando entre nosotros, hablando entre nosotros. No sois carnales, dijo Pablo. Olvidando el desarrollo de un nivel de honra en la oración. Solo les voy a terminar con esto, pero recuerdo cuando Amalek estaba peleando contra Israel, y entonces Moisés se fue al monte y le sostenían las manos en el monte para que no dejara de clamar. ¿Saben qué dice la Biblia? Israel deshizo a Amalek, porque solo uno estaba cumpliendo su responsabilidad. Solo uno estaba en la mente de Dios, en el nivel de Dios, en la oposición de Dios para hacer maravillas. ¿Saben que los grandes avivamientos del mundo no han nacido así que un montón de gente se decidió a hacer algo? Uno empezó a santificarse, uno empezó a orar, uno empezó a clamar, uno empezó a buscar a Dios en serio, uno empezó a hacer las cosas como Dios quería.
Y cambió toda una nación, cambió toda una vida. Queridos hermanos, por si no lo sabían, pero Dios quiere que nosotros estemos en un nivel, eso, de honra, en donde en alguna medida compartamos y ejecutemos lo que Dios quiere que sea hecho en esta tierra. Por algo el Señor nos levantó en este país, ¿no? Es el momento de actuar. Que nosotros nos humillemos hasta el fondo, comprobar la buena voluntad de Dios, y una vez comprobada la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pedir, abrir nuestra boca. Así como dice el Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, no hables mucho, porque tú estás en la tierra y Dios está en el cielo. Tus palabras sean pocas. Precisamente, ¿por qué? Porque primero hay que dar el ancho, el alto, para poder luego orar. Y cuando se ora, se cambia el carácter de los hombres, se sanan los cuerpos, se cierran los cielos, se abren los cielos. Viene la bendición sobre un lugar, se cierra sobre otro, se ata aquí, se libera allá. Recuerdo, y con esto termino para que oremos un rato, porque no tiene chiste haber venido a una vigilia y no orar. Pero recuerdo que a los hijos de Zebedeo, el Señor los apellidó Boanerges, hijos del trueno. ¿Ustedes qué apellidos son, hermanitas? ¿Qué apellidos son, jovencitos? ¿Qué apellido tienen? ¿Qué apellido tienen? Hijos del trueno. ¿O no? Boanerges. ¿O no somos intrascendentes? Estos primeros discípulos eran cosas serias. Le decían al Señor: Señor, no te quieren recibir en Samaria. ¿Quieres que hagamos descender fuego como hizo Elías o no? Una cosa seria. Nosotros estamos llorando, que llora, afligidos. Nos han salido más canas que de lo normal. Nos estamos enflaqueciendo. Estamos viendo nublado. Una iglesia enferma, porque no ha usado el nivel de honra que Dios le ha dado. Una llave para abrir y para cerrar. Humillémonos. Dios nos va a llevar a ese nivel de comprensión de su voluntad. Y entonces luego podremos pedir certeramente y sucederá. Lo último que les digo: a Nabucodonosor lo quitaron del reinado. Oiga esto pues, y con esto termino. A Nabucodonosor lo quitaron de ser rey. ¿Y saben por qué fue? Porque los santos lo decretaron. Así dice el libro de Daniel. Los santos lo decretaron. Y nadie, realmente nadie puede hacer nada. Porque los santos no tenemos una autoridad independiente a la divina. Pero se asociaron con la autoridad divina y pudieron decretar la petición de los santos. Fue agradable a Dios. Y Dios quitó del reino a Nabucodonosor.
¿Qué bienes podríamos hacer nosotros para nuestros vecinos, para nuestro prójimo? ¿Qué bienes podríamos hacer nosotros para las naciones? Uno de ustedes, uno, así, todo enclenque como nos miramos nosotros, seríamos capaces de cambiar el mundo. Porque no tenemos mucha imagen así de artista, de ojos claritos, pelito claro. No. Nosotros cortados con piedra y hacha y puro martillo, salimos medio rudos. Pero así todos sin lijar, podemos cambiar el mundo. Porque tenemos el poder que honra la oración. Oh, hermanos, yo quiero orar. Primero hay que humillarse para que nos sintonicen, porque si no, no lo sintonizan a uno. No va a ir uno así en frío, en burro, ¿verdad? Señor, mira qué hace aquí. No. Sean pocas tus palabras. Primero humíllate, sintonízate con Dios y entonces harás cambios extraordinarios. Vamos a orar. Vamos a poner de pie un ratito para que vamos a hacer una oración así. Luego vamos a poner rodillas un ratito. O se sientan, pero vamos, los que se quieran poner de rodillas lo hacen, los que quieran estar sentados. Pero la cosa es que tratemos de entrar a la presencia del Señor. Que tratemos de entrar. Esta noche, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, todos cerremos nuestros ojos. Dios nos ha querido honrar. Se buscó lo despreciable del mundo para hacer grandes cosas. En tu presencia, por un minuto nada más, por un destello de tu gloria, por un instante de tu amor. Todo no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti,
destello de tu gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo
acompáñale con sus palabras. Señor, tengo hambre de ti, Señor. Te amo, tengo hambre de ti, Señor. Te amo, te amo. Me desespero, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Hambre que duele. Hambre que, Señor, desespera. Tengo hambre de ti, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo.